Qué hermoso es poder entender a la luz de la Biblia que hay momentos de morir en el altar de Dios, en sus manos, para ser transformado, modelado en la misma imagen que Él quiere darnos, la de su Hijo Jesucristo. Morir para que la vida se manifieste. Qué precioso. Parece una contradicción, pero en el mundo del Espíritu es una belleza, es el esplendor de morir a nuestra muerte para que la vida de Él se nos manifieste y se manifieste al mundo a nuestro alrededor. Les habla José Antonio Cortés, deseando compartir con ustedes este tiempo precioso que Dios nos dio en noviembre del 2002 en una finca cercana a Manizales. Espero lo pueda disfrutar. Donde el Señor ayer nos ministró de su presencia, una ministración de la presencia del Señor espontánea, porque esas cosas que hace Dios en el día de ayer, en la noche, que son tan espontáneas que uno no puede predecirlas, sino que sencillamente ellas surgen como una manifestación de la gracia de Dios que uno en ningún momento puede manipular, sino que lo sorprenden a uno. Uno se encuentra frente a ellas y lo desconcierta el Señor de su manera de ser, porque Él tiene sorpresas para los que lo buscan, para los que están dispuestos a encontrarse con Él, a dejar que Dios haga impacto en sus vidas, como lo sucedió ayer. Yo recuerdo que también tuvimos un retiro con otro grupo cerca de La Vega, cerca de Bogotá, y el Señor también hizo algo así parecido, no igual, sino parecido, en el sentido que estábamos orando por las personas después de exponer la palabra de Dios, y entonces el Señor me llevó a orar y estaba viendo una imagen del Señor en ese momento, de que era como el Señor fundiéndose con las personas que estaban allí, como cuando usted ve la cadena del ácido desoxirribonucleico, como lo presentan a veces en algunas películas, en algunos videos, que es como una cosa entorchada así, que tiene dos cadenas, la cadena madre y la otra que se va formando por el acoplamiento de las sustancias con la cadena madre. Entonces yo veía que la cadena madre pues era el Señor Jesús y el resto era la persona. Entonces como el Señor se unía a ella y la ponía en orden, empezaba a hacer un ordenamiento en la vida. Y entonces mientras yo veía esa visión, el Señor me llevó a orar por eso. Y lo curioso fue que en el ambiente empezó a suceder una situación muy similar a la de ayer, pero en este caso fue como de sanidad, o sea, librando el corazón de muchas personas de ataduras, de opresiones satánicas, y empezó el Señor espontáneamente a hacer una liberación en el ambiente sobre las personas. Algunos empezaron a hablar en lenguas, otros a manifestar profecía, etcétera, y algunas personas a experimentar el disturbio espiritual que estaban experimentando, pero esta vez en público. O sea, el demonio empezó a fregarle la vida, y entonces se veía esta situación entre el espíritu del mal y el espíritu de Dios que estaba en ellos, y hay una confusión. A veces se presenta la confusión cuando uno no está acostumbrado a ver estas cosas. Entonces la gente, ay, ¿ahora qué hacemos? Vamos a orar por esta persona. No es, cuando Dios está haciendo este tipo de manifestaciones, uno tiene que dejar que Dios haga con cada quien conforme Él quiere está haciendo, no meterle la mano a lo que Dios está haciendo, porque Dios sabe lo que Él está haciendo, y los demás no tienen que estar poniéndole cuidado. Ay, ¿qué le pasó a ese hermano? Está endemoniado. No, uno debe seguir es el rastro de Dios en la vida de uno, no poner cuidado a lo que está pasando alrededor. Y eso es válido no solo en esta situación, sino en cualquier momento
en que uno se acerca a la presencia de Dios. El estar pendiente de lo que le pasa a otros se vuelve un distractor que hace que usted pierda lo que Dios le está dando a usted. Por eso no la pasa pensando, y usted está alabando al Señor y dice, ve, y aquel porque está ya como tan carnal que no se emociona todo, y ya usted se despistó por ponerse a juzgar. ¿Y qué sabe usted de que esa persona ya tendida esté experimentando cosas más preciosas que de pronto que las que está experimentando usted? Porque uno solo ve con el ojo exterior, pero solo Dios ve al corazón de las personas. Entonces por eso a veces yo procuro no abrir los ojos en los tiempos de adoración y de alabanza para no perder el rastro de Dios en mi vida, por estar distraído en lo que no debo estar distraído. Y eso es muy importante, porque hay mucha gente que, no digo que es que tenga usted que cerrar los ojos como yo los tengo. Si a usted le gusta tenerlos abiertos y mirar la naturaleza, gloria a Dios, para donde quiera, yo a veces lo hago. Pero lo que le pido, le aconsejo, le suplico es que usted siga siempre el rastro de Dios en su vida. Por eso la Escritura dice, no juzguéis a nadie, porque el que juzga, en lo que juzga se condena, ¿qué? A sí mismo. Y nosotros somos dados porque vivimos en una cultura de mucha crítica. Vivimos en una nación con un gran estigma de juzgarnos y criticarnos mucho. Y como vivimos en una nación con una maldición así, es fácil para nosotros perpetuar esa maldición en nuestras vidas. Y por eso no es bueno seguir ese rastro de esa maldición, sino seguir el rastro de Dios en mi vida. Y usted va viendo cómo Él va marcando el sendero en su vida, entonces uno va ahí al paso del Señor. No despistarse, no perturbarse por lo que Dios hace con otros hermanos, no perturbarse por las circunstancias que están sucediendo alrededor de uno, porque el diablo es muy astuto para distraer a las personas del rastro de Dios en la vida de ellos, porque lo pone a uno a pensar, bueno, ¿y qué tal que yo esté aquí como tan metido con el Señor y todo lo de allá se está cayendo? ¿Me explico? Entonces el enemigo le dice, usted está metido ahí con Dios y se le está cayendo todo el techo por allá. Entonces, más bien, deje allá al Señor y vaya a arreglar el techo. Y cuando uno se pone a arreglar el techo, se le cae el techo y perdió la presencia del Señor. Le pasó lo del perro en la cartilla de leer, que llevaba un pedazo de carne en la boca, se arrimaba a un lago, y en el lago vio un pedazo de carne que era el reflejo de la que llevaba en la boca, y dijo, yo también quiero esa. Entonces abrió la boca para coger la del agua y se quedó sin la del agua y se quedó sin la que tenía en la boca, ¿cierto? Y esa es más o menos la idea que le pasa a uno cuando uno se pone a levantarle el techo, cuando uno está metido en el rastro de Dios. ¿Usted cree que Dios no sabe que se le está cayendo el rancho a uno? Claro que usted sabe que se le está cayendo el rancho a uno, pero Él espera a ver si usted puede seguir el rastro de Dios aunque se caiga el rancho, porque eso requiere valor. Y esa es la experiencia que vivieron los discípulos del Señor en la barca. ¿Se acuerdan? El Señor está durmiendo plácidamente, hay una gran tormenta. Ellos son pescadores profesionales, son expertos, no son unos niños en el mar. Y entonces ellos ven que la circunstancia que están viviendo en el mar es desesperante porque están al borde de ser hundidos. Y el temor a morir es muy grande. Entonces ellos se angustian y dicen, despertemos al Señor, tal vez Él de pronto nos ayude a sacar agua. Y entonces le dicen, Señor, Señor, nos hundimos. Y el Señor se levanta y reprende el mar y el viento y se le sujetan. Y ellos quedaron aterrados de que Él tuviera ese poder. Y entonces preguntan, ¿quién es este que aún el viento y el mar se le sujetan? Y quedaron asustados, aterrados, ¿cierto? Y suele pasarnos lo mismo a nosotros. No creemos que Dios tenga tal poder de que estamos con Él y Él puede atender el rancho que se nos está cayendo a nosotros. Y esto es definitivamente importante en el diario caminar, porque hay muchas cosas que lo van a presionar a usted para perder el rastro de Dios en su vida. El Señor lo va a poner a prueba, como decíamos ayer.
Jehová, Dios justo, que pruebas a los justos y conoce las intenciones del corazón del hombre. El Señor conoce las intenciones de su corazón y las mías. Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Y Él va a poner pruebas delante de nosotros que van a afectar la vida nuestra, porque somos sensibles a ese tipo de pruebas. Las pruebas no son en áreas donde usted no es sensible. Las pruebas siempre son en áreas donde somos sensibles. Porque Dios no lo va a probar en algo que usted ya superó. ¿Para qué? No tiene ningún interés Dios de demostrar que ya eso está instalado en su vida. Dios lo va a probar es en aquellas cosas en las que usted está flojeando. Y ahí lo va a someter el Señor. A ver cómo reacciona usted. Si usted pierde el rastro de Dios por la urgencia de que se le está cayendo el rancho. Y esto es muy importante entenderlo, porque esta es una de las cosas en las que el pueblo de Dios hemos perdido terrenos espirituales de mucha importancia por quedarnos bobeando a reparar algo que nosotros no podemos reparar. Él lo va a hacer, pero Él está esperando que usted tome la decisión a muerte de seguirlo a Él, aunque se caiga el rancho. Y esto es muy importante, porque Dios lo va a poner a prueba a usted. Por eso la Biblia dice en Hebreos, en el capítulo 2, versículo 14, dice: así que cuando los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Se da cuenta? Él participó de la misma debilidad y fragilidad nuestra, para por medio de la muerte destruir al que tenía el imperio de qué. Porque como Dios no puede morir, Él no puede morir, Dios no puede morir, está contrario a toda su naturaleza. Entonces, Él tenía que participar de nuestra debilidad para poder morir. Y al morir con esa muerte, iba a destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y esta es la razón por la cual yo repito esa frase de que estos son desafíos de vida o muerte. ¿Por qué? Porque si usted no lo comprende de esa manera, entonces, ¿quién va a tener señorío sobre su vida? Según ese texto, el diablo. Porque dice, si usted no entra con la decisión de una persona que está dispuesta a perder la vida, entonces el diablo siempre va a retener algo de usted. Si lo cogió en ese temor, algo va a retener de usted. Señor, yo tengo que meterle la mano a mis hijos, porque si no, se va a caer. Entonces, el Señor lo deja a uno, lo pone a prueba, a ver si no puede soltar los hijos en la mano de Dios. Señor, es que si yo no hago esto, entonces, si yo no los controlo, si yo no... Dice el Señor, suéltalos. Pero si usted no los suelta por el temor de lo que les puede pasar a ellos, entonces usted está perdiendo espiritualmente un terreno muy importante, tanto en su vida como en la vida de ellos. Y trae maldición a sus hijos y a su vida. Esto es muy doloroso, yo sé, pero es necesario. Hay cosas que son dolorosas en la vida cristiana, pero son necesarias. Es necesario que yo esté dispuesto a que Dios se lleve a mis hijos cualquier momento. Y esto es algo que usted tiene que deliberadamente aceptar en su corazón. Si usted no acepta eso, usted está perdiendo espiritualmente y está perdiendo terreno espiritual en la vida de sus hijos. Porque ahí está escrito. Dice, la fragilidad debe llevarme a mí a estar dispuesto a morir, porque muriendo es que gano espiritualmente la batalla en el mundo de las tinieblas. Las tinieblas no pueden contra una persona que está dispuesta a morir a todo. Están perdidos ahí. Pero si hay algo donde usted flojea, usted va a ceder. Y el diablo dice, aquí no cede, ahí lo tengo. Y ahí lo va a tener toda la vida, montado el diablo en su vida, fregándole la vida a usted y a los suyos,
porque no ha podido confiar a muerte en las manos del Señor. Y eso es muy importante entenderlo, porque esto es guerra espiritual de verdad. Esta no es la guerra de levantémonos aquí y empecemos a trotar y que a pisar demonios y todas esas cosas, que eso no tiene ninguna eficacia en el mundo espiritual. La guerra espiritual verdadera se libra en el corazón nuestro. Ahí es donde se libra la guerra espiritual verdadera. Si usted quiere aprender guerra de verdad, guerra espiritual en serio, acuérdese que el terreno es su corazón. Ahí es donde se libran las batallas verdaderas de la guerra espiritual. Si en su corazón se libran, en el exterior suceden. Si en su corazón no se libran, en el exterior no suceden. Así usted reprenda a todos los diablos en el nombre del Señor Jesús. Entonces dice, pero ¿por qué no sucede? ¿Por qué no sucede, Señor? Y Él dice, porque tú tienes cedida tu vida en esa área al enemigo. ¿Por qué usas mi nombre en vano? ¿Por qué lo citas en vano? Si tú tienes en esa área cedida tu vida a la hueste de maldad. Pero Señor, ¿cómo así? Le dice, sí, tú estás muerto de miedo ahorita. Estás muerto de miedo, no puedes renunciar a eso. El diablo ya se dio cuenta de eso. Tú piensas que yo no puedo cuidar tu vida ahí. Tú piensas que yo no soy soberano para cuidar esa situación. ¿Por qué estás temblando de miedo? ¿Y por qué usas mi nombre en vano? Mucha gente cristiana no se da cuenta que usa el nombre de Dios en vano. Satanás, te reprendo. Y resulta que la persona está pegada al enemigo con ese temor. ¿Sí me explico? Eso es como si yo le dijera al diablo, vete, pero de todos modos, aquí tienes un lugar para ti. ¿Sí se da cuenta? Entonces, por eso es tan importante estar dispuesto a muerte permanentemente. Porque si usted está dispuesto a muerte, usted tiene victoria. En cualquier momento, en cualquier situación. Pero si no está dispuesto a eso, entonces el enemigo tiene poder sobre su vida, porque hay algo que usted no le ha soltado al Señor y usted está cuidando. Usted solo está cuidando. Y en esa área donde usted solo está cuidando, ahí usted pierde. Ahí usted lleva las de perder. Por eso la Escritura dice que Él se hizo semejante en nuestra debilidad. Se hizo vulnerable en extremo. Dios, el Dios invulnerable, se hizo totalmente ¿qué? Vulnerable, como nosotros, para vencer toda nuestra debilidad, destruyendo con eso al que tenía el imperio de la muerte. Y esto es una revelación extraordinaria. Este es un versículo que me fascina en guerra espiritual. Me fascina. Como el Salmo 81 creo que es donde dice, oh, si mi pueblo me hubiera escuchado y en mis caminos hubiera andado, en un momento yo hubiera derribado a sus enemigos. Dice, no en un periodo largo, sino dice ¿qué? En un momento, en un instante, hubiera derribado a sus enemigos. Pero la condición es, oh, si mi pueblo ¿qué? ¿Y en mis caminos qué? ¿Se dan cuenta las dos condiciones de guerra espiritual? Que es complementario al texto que estamos viendo aquí en Hebreos, capítulo 2, versículo 14. Ambos son armoniosos, son complementarios, porque están en el mismo espíritu de liberación de guerra espiritual, como dice la Escritura. Esto es importante examinarlo en detalle, porque ahí es donde estamos perdiendo nosotros. Sí, es el versículo 13 del Salmo 81, dice, oh, si mi pueblo hubiera oído si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña les saciaría. Salmo 81 del 13 al 16. Esto es clave en guerra espiritual. Porque si usted se especializa en seguir el rastro de Dios, ¿ya se da cuenta que es seguir el rastro de Dios?
Es, oh, si mi pueblo me hubiera escuchado. Entonces, yo no voy a dejar de escuchar a mi Señor por escuchar las voces de los que hacen ruido allá afuera, ¿cierto? Chepe, te van a matar, te van a destruir, tus hijos se van a perder, el diablo los va a matar. Entonces todo el ruido que hace afuera, y Dios me dice, ¿tienes miedo de eso? Le digo, sí, Señor. Me dolería mucho verlos destruidos. Y a veces el Señor me ha llevado a extremos tan grandes de ver a algunos indigentes en el piso y sentir que ahí está José David, o está Melissa, o está Juan. En general a veces lo hace con Juan. Ya sabe el Señor que me duele mucho. Y entonces, cuando el Señor me hace eso a mí, entonces me dice, ¿te está doliendo? Le digo, sí, Señor, me está doliendo mucho. Tú puedes soltarme a tu hijo, aún que llegara a esa condición. Y es muy doloroso en extremo. Y Él me pone a prueba para ver si yo puedo ceder a eso. Y entonces ahí estamos en guerra espiritual, en serio. O sea, no es una guerra ficticia, es una guerra real. Y si yo puedo ceder voluntariamente al Señor como sacrificio esa situación, y entonces le digo, tú me darías valor para hacerlo si eso pasara, Señor. Sería tan destructivo en mi vida que siento que no podría ni siquiera levantarme del piso. Lloraría y lloraría y lloraría hasta morir de llanto junto a ti. Y entonces empiezo a doblarme delante del Señor. Pero si yo empiezo a asustarme y a reprender demonios y a decir, no, esto no sé qué, esto no va a pasar, ahí tengo al diablo encima de mí y ahí tengo al diablo encima de mis hijos. Entonces yo debo morir ¿en dónde? A los pies de mi Señor. Y empiezo a morir en oración, en llanto. Empiezo a llorar y a morir y a entregarme en llanto por esa situación. Y a desahogar mi alma del dolor que ella está experimentando hasta que su paz se instala en mi vida y hay victoria. Y entonces yo he ganado en ese momento la guerra espiritual, cediendo, humillándome, clamando, suplicando, llorando delante de mi Señor y no diciendo, no, esto no va a suceder, yo paro aquí la hueste de maldad, esto no pasa nada, aquí tal, y yo ahí centrado y peleando yo y diciendo, Juan, no vayas a salir en tal parte porque pronto el diablo, yo estoy al control de la situación. Si yo hago eso, tengo al diablo encima de mí y tengo toda la derrota espiritual posible y el diablo manejándome con el dedo. Pero si yo me humillo a muerte en las manos de mi Señor, a los pies de mi Señor, hasta que todo ese dolor y ese miedo se ha extirpado de mi vida, y entonces yo me levanto fortalecido con una fe ya no humana, sino sobrenatural. Y ahí sí tengo autoridad espiritual. Pero si yo no hago eso, si yo no muero en el altar de Dios, entonces el diablo siempre va a tener una herramienta con que darme en la cabeza y en el corazón y perturbar mi vida de tal manera que yo no puedo seguir el rastro de Dios. Porque cuando usted está perturbado de temores, cuando usted asume el control de las situaciones a su alrededor, usted no tiene oído suficiente, ni corazón suficiente, ni voluntad suficiente para seguir el rastro de Dios. Ese temor, esa situación que usted no puede controlar, lo está manejando. Ya no es Dios su Señor. Esa situación conflictiva lo está manejando usted. Y el diablo va a jugar con su vida. Y como usted entra en ese casi pánico, entonces Dios le está hablando, pero cuando uno está en pánico no oye a Dios. No lo puede oír. Le dice, sí, ya te oigo, Señor, pero déjame tranquilo que yo estoy ahorita en este problema. Y entonces usted perdió el rastro de Dios. ¿Y qué va a perder? La batalla espiritual. Porque dice, oh, si mi pueblo me hubiera escuchado y en mis caminos hubiera andado. Entonces, ¿qué? No dice Chepe, sino dice ¿qué? Dios, el Dios mío. Dice, yo en un momento hubiera derribado tus enemigos.
y todos los que se ponen se te sujetarían. Entonces ahí sí tengo ¿qué? Autoridad espiritual. Cuando yo no vivo en esa dimensión, entonces yo no tengo autoridad espiritual. El sábado que me llamaron a orar por ese joven, el Señor me dio un adiestramiento intensivo de muchas cosas espirituales en 2 horas y media. Una de las cosas que Él puso a prueba en mi vida ahí fue si yo estoy dispuesto a morir. Porque el diablo lo que decía es, te voy a matar, y me puso la mano en el cuello usando la mano del pelado. El pelado había destruido un camarote, lo había vuelto pedazos en un instante. Una fuerza tremenda, nadie podía controlarlo ahí. Y me puso la mano en el cuello así. Me dijo, te voy a matar. Y le dije, no, tú no me puedes matar a mí. Pero era seguridad. ¿De dónde vino esa seguridad? Del Señor. Porque el Señor sabe que yo estoy dispuesto a morir en sus manos. No en las manos del diablo, sino en las manos de Dios. Cualquier momento, en cualquier instante, Él ya instaló eso en mi vida. Él sabe que yo estoy dispuesto a morir en cualquier momento y lo considero un privilegio. Entonces el diablo fue a tocar algo y se encontró que ese algo está completamente arraigado en Cristo Jesús. Entonces no pudo cerrar la mano en el cuello mío. No lo pudo hacer. Pero ahí usted va a ser probado a fondo. Eso no es un cuento. Eso es verdad. Y las huestes de maldad no comen cuentos. Usted no puede salir con cuentos paisitas allá a echarle cuentos a los demonios. Ellos no oyen cuentos. Ellos saben lo que hay, en dónde usted está plantado de verdad. Pero si usted tiene temor a la muerte, entonces el diablo llega y ¡tam!, le pone la mano en el cuello y usted empieza a temblar. Señor, ay, el diablo me va a matar. Entonces ahí usted ya no tiene autoridad espiritual. Usted es un mendigo en ese momento, porque usted tiene temor a morir. Y usted necesita que Dios le dé tal entrega que usted esté dispuesto a morir en cualquier momento. ¿Sí queda claro? ¿Se da cuenta que es de vida o muerte? Que esto no es un juego y que por eso hemos perdido tanto terreno espiritual por tomar la vida cristiana como un juego. Se ha perdido usted cosas estelares y maravillosas, preciosas de Dios. Y al tiempo, el pecado y la hueste de maldad han tomado dominio sobre áreas de su vida que no debieran haber tomado por jugar en la vida cristiana. ¿Cuánta pérdida por jugar en la vida cristiana? Cuando pudo haber experimentado el gozo. Usted no sabe cómo se siente de rico saber que lo van a matar a uno y estar dispuesto a morir sin temor, con el gozo infinito de decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y eso es muy glorioso, porque en ese momento yo no estoy en las manos de la hueste de maldad. Aunque el diablo me haya usado una persona para cogerme el cuello, yo no estoy en ese momento en las manos de ellos, porque yo la puse en mi Señor y le digo, si tú quieres, yo estoy dispuesto. Tú sabes que lo consideraría un privilegio. Estoy en tus manos. Si tú quieres cerrar esa mano, ciérrala. Pero ningún demonio puede hacer nada sin que tú quieras. Yo soy tuyo. Mi vida está escondida contigo. Si te place ahora que esta es la manera que yo debo morir, yo acepto tu decisión. La acepto. Y si usted vive de verdad eso, enseguida las huestes de maldad sienten que se encontraron es con el Señor mismo. ¿Cómo va a cerrar la mano ahí? No puede cerrarla. Se encontró fue con el Señor en persona. Y ahí sí hay autoridad espiritual. Pero si usted tiene temor, entonces va a sufrir ahí, como sufrieron los discípulos en la barca que se estaban hundiendo. Fue un gran sufrimiento. Sentían pavor, horror a la muerte. Ellos no habían sido entrenados
en la vida que posteriormente se convirtió en un estilo de vida para ellos, que expresó el apóstol San Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O lo que él dijo, porque para mí, en Filipenses, el morir es ganancia, el vivir es Cristo. Y eso es muy importante en guerra espiritual, mucho definitivo. Es de vida o muerte en todo momento. Si usted les retiene a sus hijos, usted sufre y pierde autoridad espiritual con ellos. Ellos lo van a manipular a usted porque las huestes de maldad saben que usted es manipulable. Pero usted tiene que estar dispuesto a morir. Señor, que mi hijo, mi hija puede hacer tal maldad o tal pecado, tal cosa. Entonces yo aterrado de que eso vaya a suceder. Entonces digo, no, yo voy a evitar que eso suceda como sea, y empiezo a hacer decisiones propias, decisiones mías, y a controlar la situación. Y cada vez que usted controle la situación, es un empujón para que su hijo cometa eso que usted tiene temor. Y esta es la verdad. Muchos de los temores de nosotros como hijos de Dios se han convertido en realidad en el plano de la realidad porque hemos deshonrado a Dios en nuestras vidas al no haber confiado en Él en esa situación. Aún a pesar de que esa situación se diera, le digo, Señor, sería muy doloroso para mí, pero estoy dispuesto a morir delante de ti a ese temor y entregarte aún esa situación, aunque esa situación se convirtiera en realidad. Estoy dispuesto a morir delante de ti. Y es una muerte lenta y penosa en oración. Uno siente que todo su ser entra en turbulencia, como un epiléptico del espíritu, y empieza a llorar y a morir y a llorar y a morir y a llorar. A veces ni siquiera puedo llorar, solo gemir, suspirar profundo, como si me fuera a dar un infarto. Suspirar, a veces me ahogo en oración y empiezo a morir, a morir, a morir, a morir. Cuando ya muero realmente a los pies de mi Señor, entonces me levanto fortalecido. Ya tengo autoridad espiritual. Ya ese miedo no me controla y ya puedo influir con autoridad espiritual en mis hijos. Y yo veo que ellos sienten que hay esa autoridad y hay respeto. Pero si yo pierdo esa autoridad espiritual, cuando yo me acerco a ellos ya no ven en mí autoridad espiritual, sino me ven agachado, atemorizado, y ellos y yo vamos a pelear. Vamos a agarrarnos. Tú no hagas esto, yo no hago esto, yo no sé qué. Estamos agachados, ellos y yo estamos agachados espiritualmente. Pero usted necesita morir ahí en el altar de Dios, a esos miedos. Si usted no muere en el altar de Dios a esos miedos, usted no tiene autoridad espiritual y usted está perdiendo la guerra espiritual. Porque no puede oír a Dios. Una persona en pánico no puede oír a Dios. No está en reposo, no está en descanso. Y la Biblia dice, es en reposo y en descanso seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y el Espíritu dijo, y no quisisteis. Tercer versículo importante en guerra espiritual. Isaías capítulo 30, versículo 15. En reposo y en descanso seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y dijo, y no quisisteis, dice la Escritura. Y no quisisteis. Examine ese texto en el espíritu un momentico allí. Isaías 30, 15. Cuando el Señor habló de ese texto, estaba hablando de una situación posterior que se le presentó a Israel en el tiempo de la cautividad de Babilonia.
Nabucodonosor entró y destruyó la ciudad y el templo. Mató a la mayoría de la gente que había ahí. Mató a los hijos del rey Sedequías, los degolló. Le sacó los ojos a Sedequías, se lo llevó cautivo a Babilonia. Y un pequeño remanente de Israel quedó allí, que había huido a las montañas, a los lugares aledaños, y volvieron como unos prófugos, como sentenciados a muerte. Dios había puesto misericordia en Nabucodonosor y dejó una persona que los iba a tratar con misericordia, porque esa fue la orden que Dios le dio a Nabucodonosor. Y entonces esta persona les dijo a los prófugos que habían quedado como sentenciados a muerte, les dijo: no hay problema, tranquilos, la tierra está ahí, conmigo ustedes no van a tener problemas, quédense tranquilos. Pero un hombre de Israel llamado Ismael, un hombre perverso, había planeado la muerte de esa persona que había dejado Nabucodonosor. Y ellos fueron y le advirtieron a esa persona que había dejado Nabucodonosor, le dijeron: él va a matarte. Y él dijo: no, mentiras, ustedes están buscando mal consejo sobre esta persona, sobre Ismael, para que yo lo mate. Y no quiso aceptar el consejo de ellos. Sin embargo, tal como lo había propuesto Ismael, mató a ese gobernante que había puesto Nabucodonosor. Y cuando ese hombre hizo esa maldad, el pedacito de Israel que había quedado ahí quedó temblando hasta el alma. Dijo: si Nabucodonosor, cuando éramos grandes o teníamos ejército con qué lucharlo, nos volvió pedazos, ahora que somos una nada, y que sepa que el gobernante que pusieron aquí lo matamos, aunque no lo matamos nosotros, nos va a destruir. Entonces llaman al profeta Jeremías y le dicen: intercede por nosotros, quizás alcanzaremos misericordia delante de Dios. Y lo que Dios nos diga a través tuyo, eso vamos a hacer. Y el profeta lo recriminó y les dijo: mentiras, ustedes no van a hacer lo que Dios dijo. Dijo: sí, no, seguro que hacemos. Sea malo o sea bueno, eso haremos. Fíjense que lo que dicen ahí, ¿sea qué? Malo o sea bueno. ¿Se da cuenta que uno tiene que estar dispuesto a lo uno y a lo otro? Ellos lo comprendían en la mente. Sabían que eso significaba que Dios podía decirles: quédense aquí aunque vayan a perecer. Y dijeron: estamos dispuestos a que si dice que nos quedemos aquí aunque perezcamos, vamos a obedecer eso. Eso dijeron de labios. Pero cuando el profeta dijo: el Señor dice, estoy arrepentido del mal que les he hecho, voy a poner misericordia en Nabucodonosor, él no los va a maltratar, quédense aquí y yo los voy a proteger. Mas si ustedes dijeren en su corazón: no, esto no es cierto, aquí vamos a morir, y van a huir a Egipto buscando ayuda en Egipto, hasta allá llevaré a Nabucodonosor para destruirlos a ustedes. Y entonces, ¿qué dijeron los hombres soberbios de Israel que habían consultado? Dijeron: mentira, Jeremías, tú nos odias, tú quieres nuestra destrucción, no nos vamos a quedar en esta tierra. Huyeron a Egipto, y hasta Egipto mandó el Señor a Nabucodonosor a destruirlos. ¿Se da cuenta que la guerra espiritual es una cosa de vida o muerte? Y ese texto se lo envió el Señor al pueblo israelita para esa circunstancia. Dijo: en reposo y en descanso seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis, le dice, y no quisisteis, ¿cierto? ¿Dónde estamos cerrando nosotros, el pueblo de Dios, en guerra espiritual? ¿En que no gritamos lo suficientemente duro para que los diablos se vayan? No, en que nuestro corazón no podemos confiar en Dios a muerte. ¿Sí me explico? A muerte. Porque si ellos hubieran tomado la decisión de los 3 amigos de Daniel, de Sadras, Mesach y Abednego, si hubieran tomado la decisión de ellos: no vamos a adorar esa estatua, aunque nos cueste ¿qué? La vida. Y los metieron al horno y se fueron allá. Y allá aún la muerte misma se humilló y se inclinó ante esos hombres. El mismo Señor en persona vino y los cubrió, y las llamas ni la muerte pudieron tocarlos. ¿Se da cuenta?
Pero si usted no está dispuesto a muerte, a vivir en el terreno espiritual, entonces siempre va a vivir en derrota espiritual. Por eso la Biblia dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. ¿Se da cuenta? La cobardía está contraria al Espíritu de Dios. El estar protegiéndose usted la espalda va contra el Espíritu de Dios. La espalda suya, ¿quién se la protege? El Señor. Usted tiene que confiar de que Él se la está protegiendo. Y el diablo le va a decir mentiras. Estás papaya, estás vulnerable, te voy a dar. Y le digo, no, Él me rodea delante y detrás, dice tu palabra. Yo no tengo que estar desconfiado. Mi corazón tiene que estar confiado. La Biblia dice que el justo es como el león. ¿Está qué? Confiado. Y la gente interpreta que confiado es que es un tipo tenaz, una mujer tenaz, que mejor dicho, que a nadie se le dobla, ¿cierto? Y eso piensa que es, eso dice ese texto. Ese texto no dice eso. Ese texto lo que dice es que un justo, aunque sea de alfandoque, él está confiado es en el poder indestructible de Dios. ¿Sí me explico? Él no está confiado en su alfandoque, del material en que está hecho, sino él está confiado en el indestructible poder de Dios. De la misma manera que una tortuga, que por dentro es blandita, está confiada en ¿qué? En su cascarón muy duro. Ella tiene razones para estar confiada en eso, pero no es invulnerable ni indestructible. En cambio, ¿quién puede forzar la mano de Dios? ¿Quién puede forzar la mano de Dios? ¿Quién puede sorprender a Dios? ¿Hay alguien que lo pueda sorprender? Si Él con anticipación sabe no solo las intenciones del corazón humano, sino las intenciones de la hueste de maldad. Y al más leve deseo de Él, ellas quedan paralizadas. Por poderosas que sean, al más leve deseo de Dios, las huestes de maldad quedan paralizadas. Entonces, ¿quién puede mover esa mano? No hay nadie que la pueda mover. Pero Dios espera que los cristianos que somos tan frágiles como una babosita, dejemos que la coraza protectora de Dios esté sobre nosotros. Y ahí está nuestro valor. ¿Dónde está nuestro valor? En que por babosas que seamos, por vulnerables que seamos, la coraza de Dios resiste todo embiste, todo embate, toda cosa. No existe nada que la pueda penetrar. Y eso es lo que Dios espera de usted y de mí. Pero Dios va a probar que eso es verdad. Como probó a los discípulos. ¿Usted cree que el Señor los metió en la barca y Él no sabía que iba a haber esa tormenta? ¿Usted cree eso? No, Él sabía que iba a haber esa tormenta. Él sabía que deliberadamente los iba a probar. Él sabía que ellos iban a asustar cuando lo vieran a Él caminar sobre el mar y iban a decir es un fantasma. Él sabía eso. Él sabía que ellos querían llegar muy pronto a la otra orilla. Y Él envió un viento para que no pudieran llegar a la otra orilla. Ellos salieron sin el Señor después de la multiplicación de los panes y los peces. Y el Señor mandó una tormenta y le dijo, no, ustedes no van a llegar a la costa sin mí. Pero Señor, usted no tiene barca. Se quedó fregado allá. Le dijo, no. Se vino caminando por encima del mar. Él les dijo, los que están fregados son ustedes. Porque con barca y todo están ahí estacionados. Él no estaba fregado. Él caminó sobre el mar y llegó allá y les dijo, ¿qué hubo? Iba a pasar derecho. Y entonces ellos, Señor, mire, estamos aquí. Entonces le dijo, bueno. Se subió a la barca, paró la tormenta, pudieron llegar allá. ¿Se da cuenta? Él no sabía eso, Él lo sabía. Él mismo había producido ese evento. Por eso, cuando las situaciones lleguen, es lo más saludable del mundo que usted diga,
Y esto para mí es uno de los conceptos de guerra espiritual más importantes. Siempre que yo llego a una situación que no me gusta, yo digo, Señor, si tú podías evitarla y no la evitaste, yo debo aceptarla. Y me arrodillo. Y empiezo a luchar en oración hasta que mi corazón queda contento con la decisión de Él. Porque hay muchas cosas que han llegado a mi vida con las que yo no estoy contento. Pero si yo dejo que eso siga en mi corazón, yo me encuentro exageradamente vulnerable. Yo tengo que conciliar esa diferencia en oración con mi Señor hasta que mi corazón y el corazón de Él estemos de acuerdo. Porque si Él manda una cosa que a mí no me gusta a mi casa, a mis seres queridos, y yo le digo, bueno, está bien, como tú eres Dios y me puedes amargar la vida cuando quieras, está bien. ¿Usted cree que yo estoy en victoria en ese momento? Estoy en total derrota en ese momento. Las huestes de maldad me pueden patear todo el tiempo que quieran. Y yo voy a cometer errores muy graves. Entonces, como yo sé que estoy tan vulnerable, entonces debo apartar tiempo para orar y humillarme delante de Dios, diciéndole, esto que acaba de suceder, tú pudiste evitarlo, no quisiste hacerlo. Estoy herido, Padre, no lo acepto. Quiero luchar eso en tu presencia. Quiero morir a esta situación. Y empiezo a luchar ahí. Le pido al Espíritu Santo, ayúdame, ayúdame, Espíritu de Dios. Ayúdame, no me dejes ahogado. Mira, soy tu hijo, no me sueltes, Padre mío, por favor. Empiezo a pedir misericordia por mí. Y a humillarme, a humillarme. A veces me deja llorar el Señor y puedo desahogarme en llanto. Y de pronto mi alma queda en paz. Y entonces ahí sí me levanto y le digo, gracias, mi Señor, tú y yo ya estamos de acuerdo. Entonces yo me levanto y ya estoy en victoria. He ganado, humillándome y muriendo, he ganado la batalla, ¿qué? Espiritual, la guerra espiritual. Se ganó así, porque ya se la solté a Él. ¿Sí se da cuenta? Ya no la estoy cargando yo. ¿Ya se la solté, qué? A Él. Y le dije, como tú quisiste eso para mí, ahora sí lo puedo firmar. Firma Dios y firma Chepe. Y yo no estoy resentido, ya no estoy amargado. Entonces me dice, hijo, me has honrado. Estoy oliendo olor grato en el cielo de tu corazón. Lejitos, Padre, porque ahorita no nos entendemos. Estoy bravo. Si tú me dices que soy tu amado, y mire, ¿cuál amado? Si yo estoy en pelea con el Señor, yo estoy en derrota espiritual y el diablo me pide patear la colita todo el tiempo. Pero si yo me humillo delante de mi Señor y yo concilio esa diferencia en oración, muriendo delante de Dios, en el altar de Dios, pidiéndole al Espíritu de Dios que me ayude en mi debilidad, porque para eso Él vino. El Espíritu de Dios vino para ayudarnos en nuestra debilidad. Y yo le digo al Consolador, bendito, ayúdame, Señor, porque no tengo fuerza para seguir. Estoy muy debilitado. Me encuentro hecho pedazos, Padre mío. Yo quisiera aceptar esto de buena gana, pero no lo puedo aceptar de buena gana. Me duele todo. Y empiezo a orar ahí, a orar y a orar y a orar y a orar y a orar, hasta que mi alma quede en paz. Y cuando mi alma queda en paz, no solo Dios me ha librado de esta situación, sino que ha traído un mundo de revelación a mi vida. Y es por eso que yo tengo autoridad para enseñar la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? La diferencia entre un siervo de Dios que tiene autoridad para enseñar la palabra de Dios y uno que enseña la palabra de Dios sin autoridad está en cuánta batalla y guerra espiritual ha ganado a los pies del Señor en su vida diaria.
Porque esa que usted ganó ahí en oración, en muriendo delante del Señor, se convierte en vida y poder en los labios de usted. Vida y poder de Dios en los labios de usted. Porque este ya no es un montón de palabras y versículos de un estudio exegético en el computador. No, esto ha sido trillado ahí adentro, molido a muerte dentro del corazón. Y ahí sí hay autoridad espiritual. Esa me la ha regalado ¿quién? El Señor. Yo no la conseguí con lágrimas, ni con llanto, ni con súplicas. Esa me la dio el Señor, porque Él se agrada en honrar a quienes le honran. Cuando la Biblia dice que lo más inteligente que usted y yo podemos hacer es presentarnos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Para muchos cristianos eso es una oración barata. Señor, me entrego a ti como sacrificio vivo y santo, Señor. Gracias, amén. Entonces el Señor le dice, mucha baba, poco espíritu. Entonces dice, vamos a ver si esa baba corresponde al espíritu. Y entonces el Señor permite algo que a usted lo mortifica terriblemente. Y entonces usted mira a los cielos y le dice, Señor, ¿tú sabías que eso me iba a suceder? Y el Señor le dice, ¿tú qué piensas? Le dijo, todo tú lo conoces, si tú sabes antes de que sucedan las cosas. O sea que tú sabías eso, le dijo el Señor, sí. Y tú permitiste eso conmigo. Tú me amas a mí. Le dice, sí, tú sabes que yo te amo. Y tú permitiste eso. Tú, el que me ama, permitiste esta barbaridad sobre mi vida. Sí. Entonces ahí usted tiene que hacer dos cosas. O enemistarse con Dios, o amistarse con Él. Solo tiene dos alternativas. O enemistarse con Él, o amistarse con Él. La decisión es suya. Pero ahí sí va a vivir Romanos 12, 1 y 2, en serio. Ahí no va a ser una oración barata. Ahí va a ser poder de los cielos, rompiendo su vida en humillación delante de Dios. Donde dice el apóstol San Pablo, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Señor, es agradable que me hayas hecho esto tan malo, tan malo, tan malo. Esto es perfecto, Señor, yo no lo veo ni agradable ni perfecto. Y entonces yo tengo que creer mi razón y mi lógica, o aceptar su soberana sabiduría sobre mi vida. Y es donde usted se encuentra en el mismo lugar que se encontró Job cuando Dios lo metió en prueba. Ahí se encuentra usted. Ahí está como Job diciéndole, Señor, yo no he manchado mis manos con nada, me he apartado para ti. ¿Cómo pues tú has permitido tanto mal en mi vida? Tú me estás tratando como tu enemigo, no como tu amigo. Porque ¿a qué amigo uno permite que le maten sus hijos, que quede en pobreza, que el diablo se le monte encima y que yo esté enfermo? ¿A qué amigo le hace uno eso, Señor? Y el Señor guardó silencio, quedó callado y esperó a ver qué iba a hacer Job. Y esta es una muerte real, esto no es una muerte ficticia, esta es una muerte real. Porque muchos de los cristianos jugamos con la palabra de Dios y pensamos que esto es solo un montón de palabras y de oraciones baratas para repetir y para memorizar en una tarjeta para que en un curso del liderazgo yo pueda responder. Pero esto no es así en el mundo de la realidad, en el mundo de Dios. En el mundo de Dios la palabra de Dios está ¿qué?
viva y eficaz, poderosa. Ese es el mundo de Dios. En el mundo del cristianismo de hoy, la palabra de Dios es un montón de letras y de versículos para demostrar que yo sí sé harta Biblia y hartos versículos. Pero en el mundo de Dios la Biblia no es para eso. En el mundo de Dios la Biblia es la palabra viva y eficaz y poderosa del Dios viviente. Y ella es como una espada que penetra el alma y el espíritu y discierne las intenciones profundas del corazón del hombre. Y usted no va a poder evitar que ese poder llegue a su vida. Por eso el Señor lo va a llevar a situaciones tipo Job. Porque es viva y eficaz. Lo va a poner contra la pared a usted y a mí. Por eso la palabra de Dios es dulce en los labios, pero ¿cómo es en el estómago? Amarga. ¿Se da cuenta? En los labios es ¿qué? Dulce. En el estómago ¿cómo es? Amarga. Cuando uno está haciendo digestión de la palabra de Dios, es amarga, dolorosa, es mirra. Pero si usted la digiere, ¿qué sucede cuando uno digiere un alimento? Que se hace parte de la fortaleza física, espiritual de usted. ¿Se da cuenta? Si esa palabra es digerida, se convierte en poder de Dios en su vida. Poder de Dios en su vida. Pero si usted no la digiere, sino que la trasboca, porque le parece amarga, entonces usted perdió. Y es un ser famélico cristiano. Entonces usted puede asimilarla o vomitarla. Si la asimila, va a morir en el altar de Dios. Va a vivir Romanos 12, 1 y 2. Y va a haber victoria espiritual. Así son formados los guerreros y las guerreras de Dios. No hay otro camino, no existe otro camino. No hay atajos. No hay cursos rápidos, intensivos y fáciles. Todos vamos a pasar por ese camino. Por eso la Biblia dice, muchas son las aflicciones del justo, de todas ellas lo librará el Señor. Pues, ¿se acobarda porque hay muchas aflicciones? No. ¿Por qué no me acobardo? Porque sé que después de cada una de ellas, yo salgo más reluciente, más resplandeciente, más águila de Dios, más hijo de Dios. Mi vida cada día lo honra más a Él. Aunque yo estoy más amellado, mi vida cada día lo honra más a Él. Y yo estoy más realizado como persona, porque mi identidad no es ser un ser egótico centrado en mí mismo, sino mi naturaleza es hecho a la imagen y a la semejanza de Dios. En otras palabras, de la única manera que yo puedo vivir de acuerdo a mi destino y a mi identidad verdadera es estar completamente centrado en Él. Si de verdad quiero vivir como un ser realizado aquí en la tierra. Si yo no quiero vivir como un ser realizado, entonces vivo como a mí me dé la gana. Pero si yo quiero vivir como un ser realizado, de verdad feliz aquí en la tierra, entonces la única manera que yo tengo es vivir en Él. No existe otra manera en que usted pueda vivir realizado. Ayer el Señor en la noche nos dio una probadita de lo que es abrir el telón de la gloria de Dios. Y eso lo emociona a uno todo. Ah, Señor, yo me emociono. Pero ¿sabe una cosa? De la experiencia de anoche, entre más haya usted renunciado y haya sido tratado en el altar de Dios, más pudo disfrutar de la presencia de Dios ayer. Entre menos usted haya muerto en el altar de Dios, ¿sabe cuál es la sensación que a usted le va a quedar? Como, ¿eso sí sería verdad o sería que yo me emocioné? ¿Y eso sí fue como realidad o sería que todos nos echamos un cuento?
le queda una sensación vaga de la gloria de Dios. Aunque el evento fue contundente, le queda una sensación vaga de Dios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué examen le ha hecho el Espíritu Santo a usted? Que aún viendo la gloria de Dios, usted tiene muy poco lugar en su corazón para Dios. Repito, que aún viendo la gloria de Dios, usted tiene muy poco lugar en el corazón suyo para Dios. ¿Se da cuenta? 10 leprosos fueron sanados, solo uno volvió a la gloria. ¿Usted se imagina una cosa más fantástica de la gloria de Dios para un leproso? Que sintiendo que su carne se cae al piso podrida, gangrenada, que está perdiendo las manos, pedazos de nariz, que se está volviendo un monstruo, que él mismo se asusta al verse en un espejo. Y de pronto un ser espectacular le da la sanidad y usted no vuelve. ¿Qué quiere decir? Que esa persona en ese corazón tenía casi nada para Dios. Por eso para él eso fue como, quién sabe si eso fue verdad, o como me decía un cantante en la costa, se estaba muriendo, fueron a orar por él. Y él decía, yo no sé si fue la oración, si fueron los medicamentos que me estaban dando los médicos, si fue mi constitución que reaccionó. No sé, la cuestión fue que no me morí. Pero ese pobrecito es usted y yo. Así reaccionamos a muchas situaciones, de una manera fatal. No sabemos si fue la gloria de Dios, si fue mi imaginación, si fue la sugestión de masas del grupo emocionado. Ya no sé qué es. ¿Y sabe por qué usted no sabe? Porque usted tiene muy poco lugar en su corazón para Dios. Muy poco trato en el altar de Dios, muriendo ahí, en situaciones reales a las que Dios nos somete diariamente. Y entonces por eso su corazón tiene tan poco espacio para Dios. Y cuando Dios llega, solo puede dejarle a usted una sensación vaga de su presencia. Pero si una persona ha muerto bastante tiempo en la presencia de Dios, cuando Dios llega lo deja en una sensación persistente, tenaz de su presencia. No se puede despegar porque tiene mucho lugar para Él, ahí en el corazón. Y ese espacio se ha abierto, muriendo en el altar de Dios, en la vida diaria a la que nos enfrentamos nosotros. Si eso no se da, usted siempre será el ser más superficial en la vida espiritual, porque siempre se está quejando, siempre está reprochándole a Dios, y ese fue el pecado que entristeció completamente a Dios para que una generación muriera en el desierto y no viera la tierra prometida. Dice, 10 veces me han tentado y me provocaron una ira, por lo cual juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, dijo el Señor. Y murieron en el desierto sin ver victoria en ningún sentido. Ellos tenían temor a morir y murieron en el desierto sin haber visto la tierra prometida. Se cumplieron sus temores, sus vaticinios se cumplieron, se hicieron realidad. Tal como ellos temían, así les sucedió. Murieron en el desierto, tentaron a Dios 10 veces y el Señor juró en su ira, no entrarán en mi reposo. Pero si ellos hubieran dicho, Señor, tú nos trajiste al desierto, no hay agua, Padre, tengo seca mi lengua, Padre, tengo sed, mi niño está llorando, me pide agua y no tengo que darle. Pero si nuestra muerte te es grata, danos la fuerza para entregártela con gusto, mi Señor. Lo estoy viendo llorando, el corazón se me está haciendo polvo del dolor, pero si eso es grato para ti, permíteme entregártelo, Señor, a Él y a mí. Vamos a morir de sed. Si ese pueblo hubiera hecho eso, el desierto se hubiera transformado en un jardín y Dios hubiera llorado, emocionado, y los hubiera abrazado y los hubiera dicho, amados de mi alma, los amo con
todas las fuerzas de mi ser. Ustedes son mi especial tesoro, y el que los toque a usted es como si me tocara la niña de mis ojos. ¿Se imagina algo más hermoso que eso? Por vivir eso vale la pena morir millones de veces por vivir algo así tan hermoso. Todo lo que se perdieron esos tontos por andar peleando con él, todo lo que perdieron, y finalmente de todos modos murieron. O sea, le pasó lo del perro de la cartilla de leer. Iba con un pedazo de carne en la boca, se acercó a la superficie del lago, quiso tener ambas, se quedó sin nada. Murieron. Eran muy vivos, tan vivos que ellos no iban a morir ahí. Empezaron a ofender a Dios. ¿Acaso no había suficientes tumbas en Egipto que nos trajiste a morir aquí a nosotros y a nuestros hijos? Semejante soberbia. Pero así somos nosotros, no es solo Israel. Así somos nosotros. Señor, ¿cómo así que yo soy tu amado y me echaron del puesto? ¿Y qué le voy a dar a mis hijos? Ahora se van a morir de hambre. Y mira ya los incrédulos. Allá está el besaladrillos sin puesto y los iban muriendo de hambre. Eso es vergonzoso. Claro, es humillante. La gente nos va a decir, ¿dónde está tu Dios? Y yo tengo que volver al altar de oración de mi casa y decirle, tengo solo dos alternativas ahora delante de ti, mi Señor. O acepto la realidad que has permitido en mi vida y no quisiste evitarla, o me resiento contigo y te digo, tú por tu lado, yo por el mío. No hay más, créame, no hay más. Aunque usted no se lo diga así tan crudamente como yo lo estoy diciendo, pero usted llega a la congregación y usted se sienta y usted ve emocionados a todas las personas adorando al Señor y dice, esto es un montón de hipócritas ahí. Si ellos entendieran las cosas, que esto es mentira, porque cómo puede ser verdad que Dios lo deje a unos impuestos y que los hijos estén ahí aguantando hambre. ¿Qué va a ser esto, verdad? Y está el pastor predicando y dice, ese es un bobo ahí, está usando los bobos de aquí para vivir el bien. Y empieza usted en esa amargura. Y llega el pastor en carro y dice, y este tiene carro y yo nada, mi trabajo tengo. Y yo soy un pendejo aquí que están usando. Lo proselito del diablo, y lo está moviendo el diablo así con el dedo. Y usted se ha vuelto gangrena en ese cuerpo, en ese lugar. ¿Cuál guerra espiritual? Y usted dice, y yo me agarré allá a pisotear demonios y que va, eso no funciona. El diablo ahí sí, ahí está vivito y burlándose de mí. ¿Por qué? Porque usted está como un necio, como un animal, como estaba el pueblo de Israel en el desierto. Porque si usted hubiera dicho, papito Dios, ¿tú permitiste que me echaran del trabajo? Sí, hijo. ¿Y tú sabías que yo no tengo más con qué darle a mis hijos? Sí, hijo. ¿Y que la gente allá afuera se está burlando de mí, que yo soy un hombre de ladrillos? ¿Y que ahora estoy sin trabajo, en cambio ellos sí tienen trabajo? Sí, hijo. ¿Y todo eso te agrada? No me agrada. Pero tú lo permitiste, ¿cierto? Sí. Bueno. Voy a morir en tu altar, voy a aceptarlo. Y se postra y voy a morir, Señor, permíteme morir. Si vamos a morir mis hijos de hambre, yo también. Y si todo el mundo se va a burlar de mí porque yo soy el más estúpido de la tierra, acepto esa burla, mi Señor. Ayúdame por tu espíritu. Y empiezo a orar, a orar, a orar. Hasta que eso que estoy diciendo con los labios se convierta, ¿qué? En realidad en mi corazón. Y cuando ya digo, sí, nos vamos a morir de hambre, y se van a burlar todo el mundo, y estoy de acuerdo con Dios, gloria a Dios, estoy emocionado, Señor. Al fin estoy viviendo Romanos 12, 1 y 2 delante de ti. Y cuando usted hace eso, Dios se vuelve loco de amor por usted, loco de amor. Y empieza a abrazarlo. Yo lo he sentido tantas veces abrazándome,
y yo siento que le caen lagrimones de los ojos a Dios y me bañan lagrimones, porque se siente al fin honrado. Dios ha esperado por siglos que haya un pueblo que al fin sí pueda honrarlo, no de labios, sino de corazón. Dios ha esperado por siglos por un pueblo que está dispuesto a honrarlo en verdad, en espíritu y en verdad. ¿Sabe usted? Y en esos momentos me abraza, me pechicha y me lleva a ver esas cosas que yo les he narrado a ustedes. Por eso he entrado a esos ambientes donde si uno entrara a la ligera podría morir. Pero ahí cuando me abraza y me dice, me emocionas, hijo, ven conmigo a mi intimidad. Y empieza a mostrarme áreas de la cercanía con Él que otra gente no ha podido llegar allí. No porque Dios no quiera, sino porque ellos no quisieron honrarlo de corazón, en espíritu y en verdad. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que Dios no tiene preferidos? ¿Se da cuenta que Dios no hace excepción de personas? Es usted y soy yo que nos quebramos a las primeras de cambio con el Señor. Es usted y soy yo que adoramos a Dios de labios, pero no de corazón. Es usted y soy yo que decimos que con Cristo estoy juntamente crucificado, pero solo son palabras. Es Cristo glorioso desafiándolo a usted a recibir el poder de su muerte para que actúe también en usted el poder de su resurrección. Y eso sí es guerra espiritual, en serio. Esta no es un cuento, esto es verdad. Usted quiere averiguar si las cosas que suceden aquí y ayer fueron verdad o son mentira, o son la emoción de las masas contagiadas por unas palabras, por unos sonidos de unos instrumentos, o es verdad que el Dios de los cielos descendió a este lugar y mandó sus ángeles y se congració con nosotros y nos mimó, nos dio besos, nos dio caricias. ¿Cuánto es de fidedigna esa experiencia en su vida? ¿Cuánto espacio usted haya cedido en muerte real, en esos tratos de verdadera guerra espiritual? Si su espacio en su corazón es chico, porque usted, por cualquier cosa que Dios haga que a usted no le guste, usted revienta en disgusto, usted tiene poco espacio, no sabe si realmente fue que le emocionaron ahí o que Dios estuvo, no sabe. Porque es verdad, en el camino del Señor hay una cruz que me identifica con Él en sus padecimientos. Pero si yo me dejo identificar en sus padecimientos, que también soy identificado en su resurrección, en su gloria. Así está escrito. Mire lo que dice el apóstol San Pablo en Filipenses capítulo 3. Del versículo 10 en adelante. A fin de conocerle. ¿Qué dice ahí? De primero, a fin de conocerle. ¿Se da cuenta? Si usted conoce a alguien, cuando ese alguien lo visita, usted dice, ¿sería ese o fue otro? ¿Cierto? Si su papá llega a su casa y usted lo conoce de verdad, no fue que su papá se voló cuando usted tenía un mes y desde ahí no lo ha visto, sino que su papá ha vivido con usted toda la vida, y cuando llega a la casa usted sabe hasta cómo golpea a él, usted sabe todo de él. Dice, ahí llegó mi papá y sabe cómo pisa cuando sube la escalera. Dice, no, ese es mi papá seguro, él pisa así.
¿Por qué? Porque usted lo conoce. ¿Cómo sabe que el que vino ayer es el Señor? ¿Quién sabe que el que vino ayer en la noche era el Señor? Los que lo conocen. Solo ellos. Los demás, ¿sería o quién sería? Porque usted no lo conoce, por eso usted no sabe. ¿Se da cuenta? Si yo no conozco a mi papá, y llega un señor un día y dice, yo soy su papá, ¿y cómo sé que usted es mi papá? Yo no lo conozco a usted. Aunque eso sea verdad, yo no puedo aceptar esa verdad porque soy yo el que no la conozco. Aunque él sí sepa que él es mi papá, si yo no lo conozco a él, yo no sé si él es mi papá. ¿Queda claro? Entonces, por eso, si usted me pregunta a mí y me dice, ay, ¿y qué pasó ayer? ¿Y si sería Dios? Porque yo veo que hay gente que ve de todo, pero yo no veo nada. Entonces le digo, bueno, hermano, ¿qué hago? Y yo veo que todo, yo no lo siento a él, ni siquiera sé que me hable. Entonces le digo, ¿sabe qué le falta a usted? Espacio de muerte en su corazón. Espacio de muerte. Que avive la vida de la resurrección. Muerte de rodillas delante de Dios, aceptando su voluntad. En aquellas cosas que a usted no le gustan, pero que Dios sí las permite. ¿Sí? Señor, que yo en la iglesia barrí, levanté, puse tapete, hice adornos, todo, y nadie me dijo gracias. Yo esperaba por lo menos que me dijeran gracias. Quedó lindo, quedó bien barrido, pero nadie, volvieron y ensuciaron todo. Ni siquiera me miraron, Señor. Yo estoy muy triste, allá no hay cariño, en esa iglesia no hay amor. Entonces el Señor le dice, sí, eso es cierto, puede ser. Pero ¿para qué vas a buscar cariño en la iglesia? ¿Tú crees que yo no tengo suficiente cariño para ti? Sí, Señor, pero es que yo quiero que ellos me quieran. O sea que yo no soy importante para ti. Son ellos los que son importantes para ti. Ah, bueno. Entonces, sigue ahí, que te sigan dando patadas y porrazos. Porque eso es lo que tú has elegido, ¿o no? Pero si tú quieres que no te den patadas y porrazos, ¿por qué no vienes a mí? Y en cambio de decir, Señor, barrí, hice los adornos para estos hermanos, dice, ¿te gustaron, papito Dios? ¿Te parecieron lindos los adornos? ¿Te gustó cómo barrí este lugar? ¿Te ha placido, mi Señor? Lo hice con gusto para ti. A ver si sucede lo mismo. Y entonces Papá Dios, enternecido por ese detalle de corazón, dice, sí, hijo, tú sabes que me agrada. Y estoy contento de que lo hagas por mí. Y entonces viene y me abraza y me pechicha. ¿Y usted cree que un hombre abrazado y pechichado por Dios va a buscar las misérrimas migajas de los hermanos cristianos? No me digas semejante bobada. Usted piensa que si lo que hay aquí es la bebida que yo más quiero, yo voy a estar diciendo, ay, si yo pudiera tomar un poquito de agua de la piscina que tiene los orines de los niños. ¿Usted cree que yo haría semejante cosa? No, le digo, ¿qué cosa? Esto es una belleza. No estoy envidiando el agua de la piscina con orines de niños. Es lo mismo, si usted está lleno del amor de Dios y embebido, y los hermanos lo rechazan y ustedes le dicen, lo siento por ustedes, en cuanto a mí estoy muy lleno y puedo repartir. ¿Cierto? Lo siento por ustedes. Y esa es la vida verdadera del Espíritu. Esa es la vida que Dios está pidiendo en la iglesia. Porque si hubiera mucha gente en la iglesia que viviera en esa dimensión, ¿usted sabe cómo nos trataríamos? Dulces, seríamos como melcochas aquí. Porque estaríamos repletos, no estaríamos pidiéndole a nadie nada. Todos estaríamos como una esponjita ir bebiendo del Señor. Hay mucho lugar en el corazón de una persona que muere espiritualmente a los pies del Señor. Hay mucho lugar espiritual. Pero si usted recibe poco del Señor, es porque usted tiene muy poco en el corazón para darle a Él. Está muy restringido su corazón, sus temores, sus caprichos, sus reclamos, por cosas legítimas,
porque el pueblo hebreo no estaba pidiéndole al Señor en el desierto cosas ilegítimas. Si usted tiene sed, ¿cómo no va a estar fastidiado? ¿Usted ha sentido sed? Cuando uno va caminando que siente uno que la lengua se le va hinchando y que la garganta le duele porque se le está resecando por dentro, es desagradable. Pero si a eso sumado yo veo llorar a mi niño, a quien yo amo, papito, mamita, dame agua, y lo veo ya traspasado, verde, a punto de desmayarse, y le digo, Dios, tú estás permitiendo esto, tú me prometiste, fue la tierra prometida que fluye leche y miel, pero me has traído al desierto. Tú me has engañado, Señor. Y el Señor le dirá, te afligí, te hice tener sed y hambre, para que tú recurrieras a mí y comieras de mí. Para eso te afligí, para probarte, para saber qué había en tu corazón. Y entonces, ahí está la respuesta de Dios. Y entonces le digo, si así te gusta, si te agrada verme morir de sed delante de ti y mis hijos, yo quiero hacerlo de todo corazón. Nos vamos a morir con gusto a tus pies, mi Señor. Ah, eso sí. Y ahí sí no se deja esperar Dios. Eso es como un trueno que cae sobre uno. Y uno siente que si se muere de sed, es un placer infinito cuando Dios lo visita a uno así. Yo he sentido eso, ¿sabes? A ese sentido que eso malo que Él produjo en mi vida se vuelve un placer infinito cuando Él se vierte sobre mí. Un placer infinito. Y por eso puedo entender lo que la Biblia dice: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Pero ¿quiénes gustan ese manjar? Los que mueren en el altar de Dios. Los que mueren en el altar de Dios. Los que abren espacios espirituales cuando son probados por Dios, que prueba a los justos y conoce las intenciones y los secretos del corazón. ¿Ve? ¿Se da cuenta que Dios no hace acepción de personas? Si usted tiene poco de Dios en su vida y poca experiencia de Dios, es que usted ha sido mezquino, mezquina en su corazón. Hace en el altar de Dios las cosas que a usted no ha logrado digerir con el Señor. Es mezquino, mezquina. Está lleno de miedos, de temores. Lo asusta. El diablo le dice: esta noche te voy a visitar, te va a hacer la vida imposible. Y si usted tiene miedo a los ratones, le dice: te va a mandar unos 10 ratones ahí para que te muerdan los dedos. La persona: Señor, el diablo, ay, 10 ratones, ay, papá Dios, no podías evitar eso, échalo, Padre, te reprendo, diablo, fuera de aquí. Y el diablo: nada que se va. Señor, pero es en tu nombre. Diablo, vete con todos tus ratones. Nada, 10 ratones ahí metidos fregando la vida. Y usted nada que se duerme porque dice: me van a morder los dedos. Y se me van a subir a la cama. No, yo aquí encima voy a pelearlos, un garrote, ¿de dónde vienen? Y el Señor se ríe de ver a uno así. Le dice: hijo, ¿y por qué estás así? No, Señor, es que yo veo que tú los dejaste y el diablo no quiere sujetarse a tu nombre. Y tu palabra dice que todo se sujeta, que toda rodilla se sujeta y se dobla delante de ti. Yo pronuncio ese nombre y nada que funciona. Pero cuando usted haga eso y no funciona, usted sabe que no es que el diablo se esté burlando del nombre de Dios. Él no se burla ni un instante del nombre de Dios, ni un instante del nombre de Dios. Si usted pronuncia ese nombre y eso no sucede, ahí la cosa es distinta. Ahí tenemos que averiguar a fondo qué es lo que está pasando. Porque entonces, si el diablo no se sujeta a ese nombre, quiere decir que Dios lo mandó. Y si Dios lo mandó, ¿con qué autoridad yo lo saco? ¿Sí se da cuenta? Si Dios mandó ese diablo, ¿con qué autoridad usted lo saca? ¿Acaso usted tiene más autoridad que Dios? No tiene. Entonces ya tiene que decir: Señor, gracias porque tú lo mandaste aquí a fregarme la vida, a meterme estos 10 ratones que me dan un susto espantoso.
Señor, ¿será que puedo morir delante de ti? Sigo, Señor, aunque me mordieran los ratones, que lo detesto con toda mi alma, quiero morir delante de ti. Voy a humillarme en el piso y voy a orar. Le voy a pedir a tu espíritu, estoy temblando como una hoja, siento que hasta los ratones me están metiendo por la camisa, Señor, por los pantalones. Oh Dios, qué horror es esto, Señor. Y empiezan a sufrir ahí en el altar de Dios. Esos miedos, cómo cautivan el corazón de uno. Y empieza uno a morir, a morir. Y al Espíritu Santo, a medida que usted está muriendo, le va dando un poquito más de poder. Muere un poquito más, le da otro poquito más de poder. Y así. Y es una lucha. Puede extenderse a veces por horas. Hay luchas que se han extendido por días. Pero si usted persiste en honrar a Dios de corazón, llega el momento de la victoria. Y cuando llegue el momento de la victoria, le sucede a usted lo que le sucede a la mujer que da luz. Cuando ya tiene su bebecito, por la alegría, se olvidó todos los dolores del pasado. Ya no se acuerda. Y así sucede. Cuando yo paso esos momentos de muerte, la alegría infinita de sentir sus abrazos, sus besos, sus lágrimas corriendo sobre mi cabeza, sobre mis mejillas. Le digo, por esto vale la pena vivir o morir. Y entonces sus besos son gustosos, deleitosos. Y el almíbar de sus labios es una miel que revitaliza mi alma, mi espíritu, mi cuerpo. Y yo digo, papá Dios, por esto vale la pena vivir o morir. ¿Se da cuenta? Dios no hace acepción de personas. Es usted el que es mezquino en su corazón para abrir espacios en su corazón para el amor de Dios. Y esta es la realidad. Esta mañana aquí alguien hizo una oración, creo que fue Enrique. Que sea hoy, Señor. Entonces, ahí está. Que sea hoy, Enrique. ¿Cierto? Que sea todos los Enriques que oraron con esa oración. Que sea hoy que aprenda a morir en tu altar, mi Señor. Quiero tu presencia, quiero tu amor, quiero todas esas cosas gloriosas. Bueno, ahí están. Por eso la Biblia dice, el reino de los cielos es de los violentos. ¿Y solo los qué? Violentos lo arrebatan. Pero no son los violentos guerrilleros, sino los que se violentan a sí mismos. ¿Sí me explico? Porque para que usted se arrodille en el piso sabiendo que hay 10 ratas y usted le tiene miedo a las 10 ratas, y diga, Señor, y si me muerden, bueno, que me muerdan, Padre. Si se me trepan, que se me trepen, Padre. Estoy dispuesto a todo eso por agradarte a ti. Para eso se necesita que usted se, ¿qué? Violente a sí mismo. Vaya contracorriente contra sí mismo. ¿Sí se da cuenta? Tiene que ir contra la corriente de usted mismo. Y tiene que estar dispuesto al oprobio de que lo muerda una rata y se le trepe encima. Y eso cuesta. Eso parece fácil. La verdad no lo es. Si usted le tiene pavor a las ratas. Si usted no tiene pavor a las ratas, no. Se arrodilla y dice, quiten ratas de ahí, más rodillas. ¿Cierto? Pero si usted le tiene temor a las ratas, si el diablo le está diciendo, yo sé que tú le tienes temor a las ratas, te traje 10 ratas, te van a morder. Y usted está como una hoja, temblando. Señor, echa afuera, en el nombre de Cristo fuera. Y nada más para adentro las ratas. ¿Sí? Sí. Entonces le dice, bueno, ¿cierto? Ahí tienes la oportunidad de abrir un espacio en tu corazón para mí. ¿Me quieres abrir? ¿O quieres seguir usando mi nombre en vano? Porque estás reprendiendo esas ratas y ese diablo y nada se van. Estás usando mi nombre en vano. Porque no quieres ponerte de acuerdo conmigo. No es el diablo, soy yo. Y eso es distinto. Dios trajo a través de esa situación una circunstancia hermosa para abrir un espacio en su corazón para Él. Dios no lo trajo para torturar a usted con ratas. Dios no trajo al diablo para traer a sus amados lo que Él abomina. No. Dios trajo esa circunstancia para abrir un espacio en el corazón de sus amados.
para que Él tenga un espacio en el corazón de ellos. ¿Queda claro? Y esa es la verdad. Así está escrito en la Biblia, así lo hemos leído. Porque escrito está que Él tomó nuestra debilidad para que por medio de la muerte destruyera. Gracias. Dios te bendiga. Cariño. ¿Ves? Y ese viene de arriba, del cielo. Made in cielo. Ya está. Y eso es hermoso. Yo me congracio de todo ese amor que Él me da. Pero yo digo, no, pues Jaimito, buena gente. No. El hombre digo, no. ¿Sabe por qué? Porque hay palabras que Dios ha ministrado a su vida. Y Él está agradecido. Me está diciendo, gracias, pastor. Pero esas palabras no son mías, son de Él. Él es el que es así de lindo y así de hermoso. Pero entonces, Él me da su cariño, su amor. Así es Él. Y eso es. Pero si yo digo, no, eso fue la casualidad, digo, no, ahí no hay casualidades. No existe. Para usted sí, para mí no. Yo sé cómo es Él. Pero dice, es que Chepe es un favorito del Señor. Le digo, no, Roberto. Es usted que ha sido mezquino, mezquina en su corazón para Él. Dios ha tratado de encontrar espacios para abrir en su corazón de Él. Y usted no ha querido. Para usted lo más importante es que Dios haga las cosas como a usted le da la gana. ¿Cierto? Eso es todo. Usted quiere que Dios haga lo que a usted le da la gana. Señor, en este momento mándame tal cosa. Dile a tu espíritu que haga tal cosa. Imagínense, ¿qué tal eso? Ordenándole a Dios lo que debe ordenarle a su espíritu. No, hermano, así no se vive la vida de Dios. Dios es su Señor, su Maestro. Usted no es Señor del Señor, ni Maestro del Maestro. Usted es el aprendiz. Usted es el Hijo. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. ¿Va a acobardarse cuando Dios lo ponga en las pruebas? Y si se acobarda, no hay problema. Dios tiene suficiente valor para llevarle. Pero esté dispuesto, aunque se esté orinando en los pantalones, a enfrentar eso que Dios lo está llevando a enfrentar. Con hijos, con esposo, con circunstancias, con la gente del cuerpo cristiano alrededor suyo. Con todos esté dispuesto a hacer eso, porque Dios lo va a medir a uno en distintos escenarios. Va a haber muchas cosas en que Dios lo va a probar. ¿Pero lo va a probar para que usted sea muy pobre? No. Lo va a probar para que usted sea muy rico, exageradamente rico, pero en las cosas que eternas, las que no cambian, las que son gloriosas, por las que vale la pena vivir o morir. Las otras son pasajeras, son como el día de ayer que ya pasó, no lo pudimos retener. ¿Puede retener usted el día de ayer? No, se fue. Por más esfuerzos que quisimos, Señor, que se detenga este día, no. Pasó el día, ya estamos de mañana. Y este día también pasará. Y mañana usted se encuentra en su trabajo. Y entonces el Señor le dice, ¿qué hubo? ¿Cómo estuviste ya? Muy chévere, Señor, pero aquí es otro cuento. Nos vemos, Señor. Entonces le digo, no, hijo, no oíste, estaba sordo. Pero se fue Chepe. ¿Y qué? ¿Y qué? Chepe no es nada. Yo soy todo. No estoy yo ahí. Se fue mi siervo. Él es un aprovechado de mi gracia. Pero estoy yo que tengo toda la gracia, todo el poder, toda la sabiduría, todo lo que tú quieras. ¿Por qué le echas pues que se vaya Chepe? ¿Que se acabó el retiro? ¿Acaso el retiro, Chepe, es Dios? No, Dios solo hay uno. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y Él está en todo lugar.
Él conoce las Señor, ahora sí empieza lo emocionante de esto, porque voy a vivir en directo, sin intermediarios, la verdad que has traído a mi mente, Señor. No me permitas tomar en vano tu palabra, ni jugar con ella. Voy a vivirla delante de ti en el escenario que has dispuesto para mí. A cada uno de nosotros tenemos un escenario en la vida. Por eso Jesús dijo, cada uno tiene su cruz y debe llevarla. Cada uno tiene un escenario para vivir la gloria de Dios. Un escenario que no es igual, pero sí es el que usted y yo necesitamos. Cada uno tenemos nuestro propio escenario. No diga, si me hubiera tocado tan papaya como le tocó a Chepe, pero no, que a mí me tocó difícil. Él es tu siervo, todos los días anda allá contigo. Pero yo tengo que trabajar, barrer los pisos, lavar las cosas, sacar el perro, volverlo a entrar, todo. Él ni siquiera tiene perro. Pero si usted rechaza lo que Dios le ha dado y envidia lo que otros tienen, entonces usted es un tonto, porque dice el Señor, hijo, esto fue el escenario que yo escogí para ti. Cuando yo quiera cambiarlo, lo cambio. Eso es todo. Pero si en lo poco no puede ser, ¿qué? ¿Cómo te voy a poner de qué? ¿Se da cuenta? Cuando yo estaba en el grupo cristiano donde trabajaba antes,